Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecemos su asistencia en este conversatorio que hemos preparado para ustedes, dedicados particularmente a las personas que viven con VIH, sus familiares y sus seres queridos, así como para el personal. Si podemos silenciar los micrófonos. Perfecto. Justo al personal de salud de quien destacamos su entrega y dedicación para la atención de pacientes durante esta contingencia. El día de hoy vamos a comenzar con un par de conversatorios referentes a las recomendaciones de salud para las personas viviendo con VIH en tiempos de COVID-19 y el tema es bienestar sexual y emocional en la nueva normalidad. Antes de iniciar la sesión, les recuerdo la dinámica de este espacio. Nuestros ponentes tendrán 20 minutos para exponer su tema. Se les indicará verbalmente cuando les queden 5 minutos restantes de su participación. Vamos a cerrar los micrófonos para los asistentes y al finalizar la conferencia tendremos espacio para las preguntas que deseen hacer a nuestros ponentes a través de este chat. También grabaremos esta sesión para archivo. Y con fines de reproducción en nuestra página web. Doctora Lorena, ¿su micrófono está encendido? Bien, gracias. Bueno, para moderar la sesión de hoy nos acompaña la maestra Claudia Angélica Barrera Juárez. Ella es la responsable estatal de tuberculosis, lepra, hepatitis C, VIH, SIDA e ITS en el estado de Aguascalientes. Es maestra en Ciencias de la Enfermería, egresada de la Universidad Cuauhtémoc, sede Aguascalientes, con doctorado en alta dirección en establecimientos de salud en el Centro de Posgrados del Estado de México. Participó en la elaboración del estándar de competencia de prestación de servicios auxiliares para las actividades de promoción, prevención, detección integral en los programas nacionales de salud en la comunidad. También cuenta con la certificación de calidad por parte del Colegio de Enfermeras del Estado de Aguascalientes y colabora como integrante del Comité Estatal de Farmacoresistencia del COESIDA. Muchísimas gracias, Claudia. Adelante. Creo que está cerrado, Claudia. Listo. Muchas gracias, doctora Alexa. Pues como bien dice, pues vamos a iniciar lo que es el día de hoy, el conversatorio, que tenemos como tema principal el bienestar sexual y emocional en la nueva normalidad. A finales del mes de marzo, como usted lo presenta, pues tuvimos que, nos vimos afectados por la declaratoria de emergencia de la pandemia del virus. ¿Sí me escuchan, verdad? Bien, gracias. COVID-19. En ese momento, todos y todas nos vimos obligados a modificar nuestras dinámicas personales con el objetivo de resguardar nuestras vidas y de nuestros seres queridos. Ante la aparición de la pandemia, las autoridades sanitarias y gubernamentales tomaron medidas que limitaron al máximo la propagación de la enfermedad, pero también ha sido necesario tener presente los efectos propios del confinamiento en distintas áreas de la salud. Es por ello que hoy deseamos proporcionar información acerca de cómo esta pandemia puede afectar nuestro bienestar mental y sexual. Diversas situaciones como el miedo al contagio, distanciamiento social, la cuarentena, el aislamiento, que eventualmente podemos vivir tanto nosotros como nuestros familiares durante días que pueden presentar un impacto a nuestra salud. Hoy intentamos describir sentimientos y pensamientos que pueden aparecer en situaciones referidas, pero haremos sugerencias para que tener una conducta saludable mientras vivamos estas medidas de salud pública. Démosles entonces la bienvenida, por favor, a nuestros
ponentes que nos explican a detalle las recomendaciones de salud en materia de sexualidad y bienestar mental. Sin más preámbulo, doy la cordial bienvenida a Luis Manuel Arellano y a Lorena Rodríguez Bores. Luis Manuel Arellano Delgado, Luis es periodista y servidor público y activista de lucha contra el VIH-Sida. Ha escrito columnas y artículos en diversos medios. También tiene experiencia en radio y televisión, columnas y artículos de diversos medios. También tiene experiencia en radio y televisión. Comunitariamente ha ofrecido talleres de intervención relacionados con binomio sexualidad VIH y parejas serodiscordantes. Del 2001 al 2008 trabajó en Sensida. A partir del 2013 en el programa de VIH-Sida en la Ciudad de México en la Clínica Condesa. Desde noviembre del 2014 hasta la fecha escribe el blog El Lado Oscuro en el Excelsior. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Me da mucho gusto poder abordar un tema. Gracias, Alexe. Gracias, Claudia, por la presentación. Insisto que este es un tema del que poco estamos hablando a lo largo de la pandemia y es un tema que comunitariamente se pregunta mucho cómo me protejo y ¿por qué? Pues porque el sexo, pues porque nuestro cuerpo lleva una lógica y una dinámica diferente a la que la epidemia del SARS-CoV-2, COVID-19 nos plantea. Entonces, lo que traigo es una presentación que va a guiar mis palabras y sobre ella pues me voy a ir desarrollando en las ideas. Primero, me parece importante entender que si comprendemos la lógica y la dinámica de la epidemia del VIH, tenemos la posibilidad de comprender de mejor forma la que genera la epidemia del SARS-CoV-2 y sus efectos. ¿Y por qué digo SARS-CoV-2 y no COVID? Porque ese es un principio importante de comprensión. Así como establecemos que VIH es el agente infeccioso y SIDA, la evolución de esa infección, el SARS-CoV-2 es lo que se contagia y el COVID-19 es lo que se desarrolla. Es decir, no hay infección de COVID-19, que es un asunto que está muy común en el lenguaje de la mayoría de los medios de comunicación y de otros actores estratégicos. Bueno, es importante aclarar que a pesar de esta necesidad de ver las dos epidemias cercanas, pues el SARS-CoV-2 no es una ITS. Eso es muy importante, no es una ITS. Pero las relaciones sexuales crean o configuran condiciones de exposición frente a este coronavirus. Ese es el dato que me parece importante subrayar. Y a diferencia del VIH, como el citomegalovirus o el Epstein-Barr, que es la llamada enfermedad del beso, y otras bacterias. ¿Y por qué es importante decirlo? Porque hemos descuidado el elemento de la saliva en nuestras relaciones sexuales. Regularmente la saliva no la vemos como un vector de infecciones y sí lo es. Y ahora en el SARS-CoV-2, bueno, es un vector importantísimo. ¿Y qué sucede? Bueno, sucede que sabemos esto, pero nos gusta tocarnos, nos gusta besarnos, está en nuestra naturaleza, está en nuestra elección, y lo vamos a hacer. Como lo hicimos con la epidemia
del VIH como lo hicimos antes con la epidemia de la sífilis, como lo hemos hecho con otras epidemias de ITS. Y es evidente que habrá gente que decida no hacerlo, pero la mayoría seguimos haciéndolo o muchos lo estamos haciendo. Entonces, el SARS-CoV-2 no deja de ser un riesgo porque dejemos de tocarnos, de besarnos o de tener relaciones sexuales, porque es una infección que se puede adquirir en el transporte público, que se puede adquirir cuando se convive en la casa o con compañeros de trabajo con una persona que ya tiene la infección, o se puede adquirir de muchas formas. Entonces, quiero que quede claro, tener sexo no significa adquirirlo, pero no tener sexo no significa no tenerlo. Ok, vamos a la siguiente. ¿Cómo saber si soy yo quien puede exponer a mi pareja? Esta es una pregunta muy básica, muy estratégica. ¿Cómo sé que no soy portador o portadora asintomática del SARS-CoV-2? Sí quiero distinguir, sea por un cuadro personal de coronavirus. Entonces, esta se da de forma más adelante, pero al igual veía. Entonces, aquí lo importante es que la infección esté presente en una de las dos personas y haya o no coito, con el solo hecho de darse un faje, ¿no? Luis Manuel, tu conexión está un poco inestable. No sé si quieras mejor apagar tu cámara para poder escucharte. Tienen una idea muy preelaborada de cómo se debe ser la sexualidad. Se trata de disfrutar y de protegerla, la sexualidad. Y sin embargo, el coronavirus, si solo estamos pensando en evitar el coronavirus, nos puede distraer de que hay otras infecciones de transmisión sexual. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tengamos una relación sexual en tiempos de COVID, no solo estemos pensando en evitar la infección que desarrolla el COVID, sino también evitar cualquier otra ITS o incluso un embarazo no deseado. Entonces, el sexo con personas conocidas, pues no es una garantía de protección, pero sí reduce riesgos de exposición. Y el sexo con personas desconocidas no implica mayor riesgo, pero sí más dudas y temor, y es muy incómodo tener una relación sexual que está orientada a buscar satisfacción cuando tenemos dudas y temor. Por eso hay que conocer
con anticipación a la otra persona, permitirnos conversar con ella y visualizar escenarios de riesgo. ¿Cómo me protejo? Entonces esa es la pregunta clave. Bueno, al saber cómo se transmite una infección, uno se puede cuidar de ella. Eso lo sabemos en el caso del VIH. Así, ante síntomas leves o moderados relacionados con el SARS-CoV-2 y con el COVID, hay que evitar la relación sexual o el contacto físico. Esa es la recomendación. Si hay esos síntomas, no hay sexo. Diversos estudios señalan que unas personas que estén asintomáticas tienen un 30% de probabilidad de infectar a la otra persona con el SARS-CoV-2. Y aquí entonces el tema es, ¿y cómo sé que yo o mi pareja es una persona asintomática? ¿No? Entonces, si no tenemos una relación que nos vincule con una persona que adquirió la infección, pues no vamos a tener la menor sospecha. Ahora, si no hay contacto físico, no hay riesgo de transmisión del coronavirus, ¿sí? Hay gente a la que le funciona el sexo virtual, la masturbación o el uso de juguetes, y eso está bien. No le podemos imponer a nadie, ni le podemos reclamar a nadie que decida no tener vida sexual activa. Entonces la pregunta, ¿cómo saber que ni mi pareja ni yo tenemos esta infección? Bueno, hay pruebas de laboratorio o síntomas clínicos que nos revelan la alerta, pero estas pruebas de laboratorio hasta el momento están reservadas para personas que presentan esos síntomas clínicos y no tenemos a la mano pruebas rápidas disponibles todavía para que nos digan si tengo anticuerpos o no a la infección. Pero también es importante entender que saber que, supongo que hoy tengo una prueba rápida para detectar el SARS-CoV-2 y me la aplico y tengo un resultado negativo, eso no me vacuna para dentro de una semana, ¿no? Entonces me voy a tener que hacer una prueba de este tipo cada semana, es como para que lo vayamos reflexionando. ¿Qué hacer? Bueno, hay que definir las condiciones de nuestra sexualidad y entender que es una decisión personal estar con otra persona, con nuestra pareja formal o con una persona desconocida. Por eso hay que prever que podríamos infectarnos y ello significaría contar con una ruta de atención en caso de que ese escenario se presente. Y este me parece que es el punto como clave, porque no tenemos una discusión todavía orientada desde los servicios de salud pública, no hemos abierto la discusión sobre cómo me cuido en la proximidad física de un contacto afectivo o genital para no exponerme a una infección. Entonces, no sé, y las pruebas no son, parece ser, muy efectivas. Tendría yo que estar en cuarentena, mi pareja en cuarentena, y entonces sí tener esa seguridad. Entonces, lo que tenemos que hacer es reducir riesgos, y uno de estos riesgos que podemos manejar es tener trazada una ruta de camino por si adquirimos la infección, y de eso nos daremos cuenta si aparecen estos síntomas leves o que más o menos reflejan o proyectan la eventualidad de haberse infectado y empezar a desarrollar el COVID-19. Esta es básicamente la intervención que yo traigo preparada y bueno, creo que estoy terminando antes de tiempo, así es que pues me reservo por si alguien más quiere al terminar y al llegar a la etapa de preguntas, abordar y profundizar en ellas. Gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu participación. Y ahora toca la palabra a Lorena. Ella es médica cirujana, egresada de la UNAM. Cursó especialización en psiquiatría en el Instituto Nacional Ramón de la Fuente Muñiz, maestría en Ciencias de la Salud por parte de la UNAM. Actualmente
doctorante de salud mental pública en la UNAM, en el 2014 ganador JJ en la Sociedad Internacional de Trastorno Bipolar para la instancia de investigación en trastornos afectivos de la Universidad de México. Cuentan con cursos de entrenamiento de violencia familiar, derechos humanos y telesalud. Laboró como psiquiatra adscrita a la Clínica de Trastornos Afectivos en la Institución Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente del 2012 hasta el febrero del 2019. En marzo de 2019 se integra al equipo de la Oficina de la Dirección General del Servicio de Atención de Psiquiatría. A partir del 1 de agosto fue nombrada secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental. Dentro de sus actividades docentes, es profesora de psicofarmacología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Panamericana desde el 2014. Sus principales líneas de investigación clínica son la depresión resistente al tratamiento, la influencia hormonal en la depresión y aspectos genéticos de la depresión. Por el otro lado, también con líneas de trabajo en materia del uso de las TIC en salud mental, teleeducación y expediente clínico y electrónico. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, a Letze y a todo tu equipo en Sentida por esta amable invitación. Y bueno, la idea es que platiquemos ahorita en una rica conversación acerca de lo que es el bienestar emocional, pero sobre todo primero vamos a ver cómo se afecta, ¿no? Y se afectó y se sigue afectando durante esta etapa de pandemia y sobre todo cómo vamos a transitar a esta nueva normalidad y qué es lo que es necesario poner atención, tratar de descartar y bueno, yo la paso, perdón. Entonces, bueno, primero vamos a empezar con dos conceptos sumamente básicos, ¿no? Porque realmente cuando hablamos de salud, muchas veces hablamos de salud física, la cual está definida como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Sin embargo, creo que en la práctica a veces queda un poco desaprovechada esta parte o desatendida, desafortunadamente, esta parte del bienestar mental como parte de la salud integral. La salud mental, por su parte, se va a definir como un estado de bienestar en el cual el individuo va a poder desarrollar todas sus habilidades y hacer frente a un estrés normal de la vida y va a poder tener una vida productiva y va a ser capaz de contribuir en su comunidad. Es decir, la parte de bienestar mental, de salud mental, no nada más tiene que ver con una parte muy clínica o ausencia de enfermedad mental, que muchas veces estamos acostumbrados a escuchar con cierto estigma, ¿no? Psiquiatra y enfermedad mental, pues sin embargo no, estamos hablando de que es un concepto más holístico, un concepto más integral. El tema de la salud mental tiene que ver precisamente con llevar al individuo a su máxima capacidad, obviamente acompañado también de una salud física y entender que no puede haber no podemos entender el concepto de salud global sin salud mental. Y bueno, para lograr o tratar de entender a qué se debe la salud mental en este sentido más holístico, más integral, así como decíamos que no nada más va a ser la ausencia de la enfermedad mental, estamos hablando que va a ser el producto de una combinación de factores, tanto sociales, biológicos y psicológicos, que se van a combinar en el individuo desde que nace, de hecho, porque ahí es cuando vienen los factores biológicos más importantes que determinan el temperamento. Sin embargo, empieza a combinarse desde la crianza materna a la crianza en general familiar y todos los aspectos y los determinantes sociales que empiezan a tener una influencia sobre este individuo y van a tener una influencia sobre todo eso, ¿no? Entonces vamos a hablar de que cuando en la esfera mental estamos hablando de que va a haber desde los mecanismos de defensa, mecanismos psicológicos, como empezamos también a tener una conceptualización acerca de nosotros mismos, del valor que le damos a nosotros mismos en el autoestima. Sin embargo, también tenemos toda esta esfera social en la que vamos a interactuar y que debe de tener precisamente estos elementos van a tener una influencia sobre otra y, por supuesto,
el tema biológico, en el que no nos salvamos quizá de la parte genética, de la parte de la edad, de la parte del sexo, y no es un tema de discriminación o violencia de género, como siempre les digo. Desafortunadamente el tema del sexo femenino de alguna forma biológicamente carga un riesgo en general para la presencia de muchas psicopatologías. Sin embargo, no quiere decir que es un determinante, simplemente un factor biológico de riesgo. Ahora, situándonos en el tema específicamente de qué pasa cuando los individuos nos ponen ante una situación perturbadora, una situación o un fenómeno natural, por ejemplo, puede ser un fenómeno social como una guerra o como migraciones forzadas, o puede ser un elemento de origen natural como puede ser un sismo o en este caso una pandemia. Lo que vamos a ver es que los individuos también de forma colectiva y de forma comunitaria van a tener, digamos, una respuesta psicológica en la que las personas que estudian la gestión de riesgos, sobre todo que está relacionada con estos fenómenos perturbadores, va a haber ciertos momentos en estas crisis y estos momentos vienen acompañados de ciertas reacciones, es decir, se presentan más afectaciones de pánico en la situación, perdón, en las fases pre-desastre, en las fases previas al que venga el desastre. Después viene la fase que coincide ya con el impacto de este fenómeno perturbador y se presentan otra serie de circunstancias, otra serie de respuestas, tanto inclusive fisiológicas, pero también psicológicas, estamos hablando de esto. Después vienen periodos de luna de miel en los que se exacerban nuestros afrontamientos positivos ante este fenómeno perturbador que va a causar mucho estrés, y posterior viene una etapa, si se fijan, es larga, si se fijan, es un tema en el que el individuo y las comunidades también pasan por diversas fases, pueden estar bien, después un poco mal, y tienen esta fase antes de llegar a la parte de la reconstrucción y que lleguemos a un estado más o menos previo al que pasó el desastre. Entonces, me gusta la gráfica en el sentido de que nos da un poquito la idea, nos da mucha noción de que los efectos psicológicos perduran y perduran más allá inclusive que los físicos. Es decir, aterrizándolo, por ejemplo, en el tema de la pandemia. En el tema de la pandemia puede alguien ser afectado de una infección, digamos, moderada, inclusive grave, y supongamos que se recupera, y salvo las excepciones de que tienen algunos que tener alguna rehabilitación pulmonar, la gran mayoría fueron casos leves o van a ser casos leves. ¿Y qué sucede? Hay una recuperación. Es como, o sea, se levanta un poco más rápido la parte inmunológica y vuelve el individuo a la normalidad. Si ustedes se fijan en la parte emocional, esto no sucede. Esto es algo más que es permanente y que requiere de una atención específica para que esto no pueda detonarse en alguna situación crítica que requiera servicios. Esta es una representación otra vez de estas fases. Sin embargo, aquí vemos un poco de qué es lo que sucede en estas fases. Una parte importante en la amenaza y en el impacto, viene la alerta, viene todo el tema de pánico. Sin embargo, ya cuando viene el tema del impacto, empieza el tema también depresivo, el tema del consumo de sustancia, el tema de violencia, y todas estas reacciones que se pueden suscitar en los individuos durante este estrés, y posteriormente vienen los duelos, y duelos que no nada más se refieren a la pérdida de familiares, a la pérdida de gente, sino a pérdida de oportunidades, a pérdida de libertades, a pérdidas de empleo, y que creo que eso es muy relevante en este momento poner sobre la mesa. Y posteriormente, como decíamos, iba a ser una fase larga, tiene que ver en esto que nos estamos centrando el día de hoy, de restablecer rutinas, de restablecer cómo nos encontrábamos antes en esta nueva normalidad para que sea un retorno exitoso a la vida diaria. Específicamente, por supuesto que esto estoy hablando de la población general, sin embargo, tenemos que hacer una pausa y voltear a ver también algunas poblaciones blanco en la que las situaciones de vulnerabilidad en la que muchas veces pueden estar y pueden encontrarse van a generar aún mayor estrés. Y no nada más por la situación por la que vivan, específicamente en las personas que viven con VIH, no es por el tema de VIH, sino muchas veces puede ser por el tema del acceso a los servicios,
el tema que se agrega, porque al ser una población que tiene un inmunocompromiso, puede inclusive ser más susceptible de que los pacientes, bueno, las personas que viven con VIH tengan más estrés, más miedo al contagio, se revivan algunos duelos del contagio y sobre todo es cómo vamos a vivir en esta nueva normalidad con estos nuevos miedos, porque como recordamos, la epidemia toda vez que en algún momento digan que pase, pues todavía no sabemos cuándo va a pasar, no sabemos si se va a comportar como otras epidemias, como la influenza, y que tenga un ciclo largo de vida de 1 año o 2 años. Esto no nada más estamos hablando de las personas que viven con VIH, sino también a las mujeres embarazadas, a las personas que viven con alguna enfermedad mental, las personas con discapacidad y las personas privadas de la libertad. Y además también tienen otro componente social que los puede limitar o puede hacer estas brechas de atención mucho más amplias y colocarlos en aún mayor vulnerabilidad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que más se puede observar al principio? Bueno, pues empezamos a ver que puede haber reacciones de ansiedad, de miedo, inclusive de pánico. Esto va como increciendo. Todo es normal que todos tengamos miedo ante una situación que es extraordinaria, que amenaza nuestra vida y que amenaza nuestra forma de vida como la conocíamos. Sin embargo, lo que ya empieza a ser un tema que nos está hablando que se afecta a nuestra salud mental es cuando empieza a haber ya síntomas de pánico recurrente, este miedo que no podemos controlar a veces simplemente con medidas de autocuidado, con medidas de quizá de respiraciones, quizá de tensión, hay ejercicios de relajación y tensión muscular, etcétera, y que empiece a ser un tema que empiece a mermar nuestro funcionamiento y que empiece a interrumpir nuestra forma de vida. Estas emociones, o bueno, estas condiciones tienen respuestas tanto fisiológicas, cognitivas, emocionales y conductuales. Y si estas respuestas se ven sumamente alteradas, pues obviamente podemos estar hablando que nos pueda colocar en el riesgo de padecer algo. Siempre quiero diferenciar la parte entre el miedo y el pánico, ya que el miedo es algo que es normal, sin embargo, el pánico ya es una forma extrema de este miedo. El miedo realmente es un conjunto de respuestas sumamente organizadas a nivel cerebral que nos ayuda y nos preparan para una lucha, para protegernos, para ponernos en la alerta y que nos movilizan a tomar precauciones de una forma organizada, de una forma en la que cognitivamente se procesa la información y podemos tener una toma de decisiones adecuada. Sin embargo, en la parte del pánico, ¿qué pasa? Pues los pensamientos y el proceso cognitivo se distorsiona, se puede asociar con otras emociones como ira y enojo, esta parte que veíamos sobre todo muy al principio de, por ejemplo, ¿no? Gente que agredía, por ejemplo, a los médicos y a las enfermeras y al personal de salud, realmente una expresión de pánico también colectivo. Estamos hablando que estaban muy enojados, había mucha ira y que realmente había una distorsión en el juicio de saber que finalmente estaban agrediendo al personal que puede ayudarles en algún momento a ellos o sus familias a salir de esto. Y bueno, además de poner a otras personas en riesgo, también ponen a los individuos en riesgo al tener o llevarlos a conductas ya sea de aislamiento, conductas agresivas, como mencionaba, a una vigilancia obsesiva de los síntomas, al consumo de sustancias, a tener gastos innecesarios y excesivos y sobre todo esta parte de que ahora ya le llaman infodemia a la sobreinformación. Realmente, ¿qué hemos estado promoviendo como una respuesta por parte de los servicios de salud mental? Bueno, hemos estado promoviendo una capacitación importante, una promoción de los servicios de primeros respondientes, tanto 911, la línea de la vida, para que puedan ser atendidos y puedan ser canalizados a servicios adecuados y sobre todo tener una referencia oportuna en el caso de que se necesite una atención especializada. Sin embargo, en el caso de aquellos que solamente andan en un estado quizá de miedo, de pánico, sin embargo todavía no hay algunos factores de riesgo, también se les canaliza a otros servicios en los que hay cuidados y atención a la ansiedad de forma más ambulatoria, inclusive hay algunos que han sido a través de bueno, no son videollamadas, sino son como, ¿cómo se llama? Hacen sesiones en grande de mindfulness, se les mandan videos para respiración, etcétera.
Bueno, pues como decíamos, esto va a tener implicaciones en toda la población, en las personas que tienen esta enfermedad, en los familiares, ¿no? Porque finalmente muchas veces esto también genera muchísimo estrés en alguien que cuida a otra persona que pueda tener COVID y sobre todo en el personal de salud. Sin embargo, otro fenómeno que vemos asociado y que también a las personas que viven con VIH no es ajeno es el tema del estigma. Y creo que es importante hablar de este punto en específico, ya que es importante mencionar, el estigma tiene dos componentes, el primero es uno social y el otro, pero también otro, el internalizado. Realmente el estigma social, hablamos de todas estas conductas perjudiciales hacia los sospechosos de la enfermedad, y por el otro lado, el estigma internalizado asume o el individuo acepta este estereotipo y por supuesto va a generar emociones negativas y juicios de valor hacia su persona con un autorrechazo de cierta forma. Sin embargo, es importante decir que esto genera una barrera para los servicios, una barrera para no nada más servicios de salud, sino servicios sociales también, para recibir también compañías, en los medios que tengan que ser, pues no tengan que ser ahorita que hay distanciamiento físico, de la compañía social, del acompañamiento, de la empatía de la gente. Entonces es importante puntualizar que las personas no son el problema es más bien esta enfermedad, este virus, y que tenemos que poner en marcha estas estrategias para contrarrestar el estigma a través de promover la educación, ¿no? Y nosotros también informarnos todo el tiempo, promover nuestros lazos sociales y saber que es una labor comunitaria entre todos nos debemos de cuidar. El tema de la salud mental, bienestar emocional, si bien es un tema muchas veces que lo recargamos la responsabilidad al individuo, la verdad es que no, así como en la pandemia es un asunto de todos, el tema del bienestar emocional también es un asunto de todos. ¿Qué va a pasar en esta nueva normalidad? Bueno, como sabemos, nuestra vida ha cambiado, tuvimos todos pérdidas en muchos aspectos, pérdidas emocionales, pérdidas físicas desafortunadamente, pérdidas económicas y sobre todo pérdidas de nuestra libertad. ¿A qué me refiero con nuestra libertad? Es esta libertad de salir a la calle sin tener el miedo de que algo va a pasar. Entiendo que vivimos en una ciudad en la que tengan, o los que no vivan en esta ciudad, pero en este país en general, a veces salimos con ciertas precauciones, etcétera. Sin embargo, este enemigo invisible hizo que perdiéramos esta libertad para poder salir. Y esto ha generado, por supuesto, diversas reacciones. Ahora, ¿qué pasa cuando te dicen ya puedes salir? Esto se ve mucho en los niños. Están muy confundidos porque llevamos 3 meses hablándoles de ese enemigo invisible que se encuentra afuera y entonces aquí adentro estamos mejor. Sin embargo, como de un momento a otro les decimos que este enemigo invisible ya no se encuentra, que ya no hay que tenerle miedo y hay que salir. La verdad es que los mensajes pueden llegar a ser de alguna forma contradictorios en nuestra mente y esto puede generar nuevamente estrés. Si se fijan en la primera diapositiva yo les ponía una gráfica que, bueno, está documentada en la literatura. Siempre yo les digo a mis colaboradores que a veces es una gráfica que las pandemias, específicamente yo creo que esta la puso en jaque, porque veo que estas conductas se van a empezar a repetir, así como teníamos miedo antes del impacto de la pandemia, ahorita tenemos un miedo al desconfinamiento, miedo a salir. ¿Qué va a pasar con esta semaforización? ¿Qué va a pasar con estas cosas? Si bien existen medidas muy específicas de cómo van a irse reincorporando la parte social y la parte laboral, realmente no hay específicamente, o no podemos saber cómo se va a ir adaptando también nuestro propio bienestar emocional hacia la nueva normalidad. Entonces, debemos de saber que existen varias, como les decía, varias contradicciones que pueden poner a veces más acento en esta ansiedad. Simplemente a veces las quiero mencionar, simplemente también para tenerlas claras. Primero que, bueno, realmente no tenemos una vacuna, no tenemos un medicamento, y realmente esto hace que genere esta confusión. También esta preocupación continua que vivimos y tener un equilibrio entre la economía y la salud ha sido algo que puede generar también bastante preocupación en los individuos. Cómo van a enfrentarlo las familias y en general.
Y sobre todo estas dos cosas, ¿no? Ese equilibrio entre el derecho a la salud, pero también el derecho a trabajar y que realmente, si lo ponemos en una balanza, pues el tema del bienestar, como decíamos al principio, no es nada más la ausencia de enfermedad, sino es este concepto holístico en el que también los determinantes sociales y también económicos son importantes. ¿Qué va a pasar? O mucho se ha estipulado ahorita que viene un problema económico derivado de esta pandemia, esto va a ser de forma, parece que mundial, esto puede generar y más bien se prevé que pueda afectar a la parte de salud mental de la gente, poniéndolos en riesgo inclusive de suicidio, como se vio en algunas otras crisis posterior a la pandemia de la influenza española, que después derivó en la Gran Depresión en 1929 y una gran ola de suicidios, etcétera. Ahora, ¿qué va a pasar a nivel de prevención y promoción? Bueno, las medidas de salud pública deben de continuar y las debemos de aceptar todas estas medidas porque siguen siendo esto que sabemos que es nuestra herramienta para contrarrestar de alguna forma o para defendernos de esta amenaza invisible. Sin embargo, ¿qué va a pasar ante el confinamiento en el tema de salud mental? Bueno, pues sabemos o se hipotetiza que, como les decía, puede haber otro rebrote de ansiedad por este desconfinamiento. Al principio, con ese trastornos adaptativos que pueden leer en la lámina, el proceso adaptativo o la adaptación, el proceso adaptativo pueden ser una combinación de síntomas ansiosos y depresivos por un lapso no mayor a 2 meses y no de una intensidad grave que permita al individuo funcionar, aunque están presentes, y que es dependiendo de esta adaptación a este estrés. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Son muchas las etapas en las que nos tuvimos que adaptar. Primero, adaptarnos a saber que iba a venir una pandemia. Posteriormente fue adaptarnos a la cuarentena, que fue la medida precisamente para poder contrarrestar los efectos de esta epidemia, pero también tenía sus propios efectos en la salud mental. Y ahora, ¿qué va a pasar con el desconfinamiento? El desconfinamiento va a tener estos bemoles, por decirlo así, ¿no? O sea, puedes ir a trabajar, pero no puedes ir a trabajar, puedes ir, pero no puedes salir tanto, pueden estar algunas personas, pero no pueden estar tantas. La parte escolar, en la parte laboral y sobre todo en la parte económica, nos genera este desconcierto, entonces pone al individuo a un reto constante de estos cambios y por supuesto que estas adaptaciones pueden no ser exitosas. ¿Y qué pasa si no son exitosas? Pues pueden generar y detonar complicaciones o inclusive sí trastornos depresivos de ansiedad. En la parte del estrés, es importante decir que sobre todo los que fueron víctimas de esta enfermedad, que llegaron a tener una hospitalización, algo traumática, etcétera, o inclusive cualquier persona que derivado de esta experiencia empieza a tener síntomas de estrés postraumático que serían reviviscencias, flashbacks, que no pueda, que lo reviva con muchísimo estrés, pues realmente, si no es la mayoría no van a tener o sea, por estadística, realmente el trastorno por estrés postraumático es más bajo de lo que se puede pensar, pero sin embargo se va a presentar. Sin embargo, también vemos que se puede dar una complicación de los trastornos previos, y específicamente de trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Si una persona ya vivía con alguno de estos trastornos, la pandemia en la mayoría de los casos reactivó los síntomas y los puso en mayor riesgo. Ahora, ¿qué va a pasar con el desconfinamiento? Nuevamente estamos hablando de una nueva etapa de riesgo que puede generar esto. La parte del consumo de sustancias, sí, también puede ser una etapa en la que haya más riesgo de que haya más consumo de sustancias. El confinamiento pudo haber contenido de alguna forma el consumo de las sustancias, ya sea por las medidas que hubo de ley seca, etcétera. Un ejemplo es ese. ¿Y qué pasa cuando hay desconfinamiento? Por supuesto que se espera una elevación en el consumo de sustancias, sobre todo en aquellos que ya tenían algún trastorno por uso de sustancias y algún problema por el consumo. El duelo, bueno, como decíamos, el duelo no nada más está dirigido hacia aquellos familiares o dolientes, ¿no?, que dejaron a alguna persona por esta enfermedad, sino es todo mundo
o mucha gente tuvo muchas pérdidas relacionadas a esto. Y el suicidio, que realmente estamos viendo que no nada más en nuestro país, sino en la mayoría, se espera y se predice que vaya a haber un aumento. Esto también derivado de alguna de la evidencia que hubo del SARS por allá del 2003 y del H1N1, cuando se vio la evidencia de cómo fue la respuesta en salud mental y posteriormente hubo un incremento de suicidio. En la parte de la recuperación, ¿cómo lo vamos a hacer frente a esto? Bueno, primero es hablar de las medidas para el manejo del estrés. Esto es importante desde un tema muy individual para promover el autocuidado, pero también a nivel comunitario, es decir, cómo el ayudar a otros, el prever a otros va a poder ayudarme también a mí y sobre todo saber que mis acciones también tienen consecuencias para los demás. Se está previendo precisamente la instalación de estos modelos, la presencia de grupos autoayuda específicamente para aquellas personas que tuvieran algún problema con el coronavirus o inclusive son familiares o sobrevivientes y sobre todo, como digo, es promover la atención comunitaria. ¿Cuáles son algunas de las estrategias para evitar ser víctimas de pánico o de algún problema de salud mental? Bueno, en primera pensar que todos tuvimos alguna reacción y eso es normal, ¿no? Eso es algo que no debemos de cargar con alguna culpa o con algún autoestigma, como lo mencionaba. Sin embargo, tenemos que también analizar y hacer conscientes de que la situación es real, que no es nada más, que es algo que podemos atender. Tenemos que ayudarnos con la toma de precauciones y las medidas de autocuidado hasta que haya una indicación. Siempre buscar información verificada, evitar la información alarmista. Tener esto del autocuidado que tiene que ver con la higiene del sueño, hacer ejercicio, ¿no? Mantener buenos hábitos en general, esto también ayuda para el mantenimiento de un bienestar emocional. Hacer ejercicios de respiración profunda, los encontramos en cualquier canal de YouTube, también por parte de la Secretaría, a través del micrositio estuvimos poniendo, está disponible mucho material acerca de esto. Hay algunos videos también por parte del Instituto Nacional de Psiquiatría de cómo llevar a cabo estas maniobras para el control de ansiedad y sobre todo en el momento que sintamos que no estamos pudiendo con estas medidas de autocuidado, pues siempre tratar de estirar el brazo y pedir ayuda. Bueno, hablando de... Sí, ya me... Doctora, 5 minutitos. Sí, no, son las últimas. Bueno, hablando de la resiliencia, bueno, la resiliencia es la capacidad de adaptarnos positivamente a situaciones adversas, reconstruirnos y salir fortalecidos. Todo lo que hemos estado hablando, una situación, la afronté, bien la etapa de reconstrucción, y la idea es que podamos tener mejor afrontamiento y esto sea exitoso al final. Realmente muchas veces, o un concepto viejo es que la resiliencia era algo con lo que nacías y no se adaptaba, los conceptos nuevos sabemos que no. Sí se pueden realizar diversas acciones para poder trabajar sobre nuestra propia resiliencia. Entonces, son algunas pequeñas cosas muy puntuales, ¿no? Contarnos, una de ellas se dice que es contarnos otra historia, es decir, realmente ver cómo estamos percibiendo esta situación para que este narrador interno no tienda a exagerar lo que estamos viviendo en estos eventos adversos y esto puede hacer que se vaya diluyendo con el tiempo y nuestra mente va curándose de estos efectos. La otra es cambiar nuestra actitud en el sentido de que a veces el pensamiento catastrófico o con un pensamiento derrotista puede ser más bien cambiado por otro tipo de pensamiento más bien positivo, como realmente el salir fortalecido de esto, ser un poco más optimistas, y tenemos que aprender a ser conscientes de estos pensamientos negativos. Y entonces, en lugar de pensar el no puedo, es siempre se puede mejorar, yo tengo la culpa, pues no, es más bien pensar que esos errores me ayudan a ser mejor y nunca lo logré, probaré algo nuevo. Estos son algunos de los ejemplos. Otro punto importante para hablar de resiliencia ahorita es enfrentarnos a nuestros propios miedos. Esto es decir, en lugar de estar luchando o evitándolos, es importante a veces también exponernos paulativamente a nuestras emociones, entrando en contacto con nuestro propio valor y no esperar que desaparezca, pero
sí es seguir adelante en nuestras cosas que tenemos que hacer a pesar de los miedos. Y la última es evitar enfrentar la adversidad en soledad. Realmente cuando nosotros compartimos nuestros problemas, hace que, sobre todo con las personas cercanas, hace que nos inspire confianza, pues vamos facilitando este surgimiento de esta propia fortaleza y empezamos a encontrar a veces respuestas de cómo poder darle frente a esta situación. Y bueno, nada más recordar que no ha sido el único desastre en el que nos hemos enfrentado. Realmente creo que sí somos un ejemplo de comunidad unida y que también tenemos una resiliencia comunitaria. Y bueno, esto era de lo que quería el día de hoy compartir acerca del bienestar, sobre todo en esta nueva normalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lorena, por compartirnos esta presentación. Y bueno, de nuestros asistentes, a través del chat hicieron unas preguntas que hemos seleccionado algunas. La primera que la voy a mencionar: ¿hemos disminuido el deseo sexual derivado de las emociones del COVID-19? ¿Y qué sugieren para recuperarlo? Doctora Lorena, ¿nos apoye, por favor? Sí, claro. Bueno, claro, es natural. O sea, el deseo líbido realmente es algo que vemos cuando hay trastornos afectivos, cuando hay alguna presencia de emociones en las que pueden ser, no nada más en trastornos, cuando uno está en un mood triste, en un mood que realmente están ansiosos, angustiados, tiende a disminuir nuestra libido. Eso es algo importante que decir. Ahora, cuando esto se mantiene, pues ya podremos estar hablando de que sí se está acompañando quizá o se está detonando algún tipo de trastorno. Y por supuesto que el deseo sexual viene disminuido. Eso es así. Yo creo que en la medida que también nosotros pongamos atención a esta parte de autocuidado y también de atender nuestra propia ansiedad y nuestra depresión, creo que puede ir mejorando también la parte del deseo para poder llevar una vida sexual como la que queríamos o como la de antes de la pandemia, ¿no? De alguna forma, y poderla disfrutar. Recuerden que siempre hablamos de tristeza cuando hablamos de síntomas de depresión, pero uno de los más bien el mayor síntoma de depresión no es la tristeza, es anedonia. Y la anedonia es la pérdida de la capacidad para disfrutar de las cosas que nos gustan, incluso sexo, ¿no? Una cosa es el deseo sexual, para la pérdida de la libido, pero también es, bueno, igual y tuve una relación sexual, pero no la disfruté, ¿no? Y eso es a lo que yo me refería cuando esta parte emocional negativa o que incluso empieza a estar un poco enferma, está mermando nuestro estilo de vida, nuestra calidad de vida y nuestro funcionamiento. Luis, ¿nos podría dar algún comentario al respecto? Sí, por supuesto. Yo quiero decir que llevemos de lo teórico a lo práctico. No es necesariamente la epidemia y el encierro que ha afectado la libido, el erotismo, el deseo o el placer genital. Durante el mes de mayo, AMSAC, la Asociación Mexicana de Salud Sexual, realizó una encuesta a más de 1,700 personas, una encuesta en línea, y hace unos días presentó los resultados, y eso nos revela muchas cosas. Una de ellas es que la crisis de la sexualidad en las parejas establecidas y que viven en un solo domicilio, pues, que estaban confinadas, no era una sexualidad necesariamente gozosa. Y también demostró que muchas personas tenían una vida sexual, pero fuera de su casa, una vida sexual placentera fuera de su casa. Entonces, a esta pregunta que es muy oportuna, hay que responder que el punto de medición no es la epidemia, no es el encierro. Tendríamos que preguntarnos por qué no ha sido satisfactoria nuestra sexualidad a través del tiempo. Y otro dato que reveló muy interesante la encuesta de AMSAC es la violencia sexual, ¿no? Entonces,
La violencia se incrementó durante el confinamiento. Obviamente, cuando hay violencia, pues como dice la doctora Lorena, pues no puede haber placer sexual. El asunto es cómo rompo esta codependencia. Pues hay otros elementos que habrá oportunidad en otra charla de abordar. Pero a mí me gustaría primero empezar por este diagnóstico que entregó AMSAC. Tú o la pareja sexual con la que vives está en alto riesgo, debes tomar precauciones adicionales para reducir la posibilidad de transmisión, renunciando al sexo, a los besos o durmiendo en habitaciones separadas en caso de que alguno de los dos tenga una infección asintomática. ¿Nos puedes apoyar? Sí, bueno, es un hecho que cuando se tiene la sintomatología de la COVID-19, pues hay muchas cosas menos un deseo sexual, ¿no? Yo creo que esta circunstancia podríamos comprenderla mejor en su dimensión si la vemos en el caso de una persona asintomática o con síntomas muy leves que no identifica y que no se atrevería a asociar con la infección del coronavirus. ¿Qué pasa si la comunicación es muy fluida y es muy sólida? Se habla, hay que decirlo. Y por eso yo hablaba al principio de mi intervención en las analogías que hay con la experiencia del VIH y de las relaciones serodiscordantes. Si una de las dos personas tiene una infección y es una relación con comunicación, pues lo platica y busca las formas de protección. La evolución de la COVID está acotada en el tiempo. No sabemos todavía qué pasa, si se crea inmunidad o no, si hay o no riesgos después de superar la etapa crítica de hospitalización. No sabemos, ni siquiera la etapa de la cuarentena en el hogar. Pero creo que el punto de partida es la comunicación. Gloria, ¿algún comentario al respecto? No, me parece muy completo el tema y justo dijo algo importantísimo, el tema de comunicar y consensuar con la pareja hasta qué punto va a ser este tema de qué tanto va a ser para protegernos de no contagiarnos de COVID y qué tanto va a ser el tema de que pueda afectar nuestra vida, ¿no? Sexual. Ok, gracias. La siguiente es, ¿me puedo contagiar de COVID si tengo contacto con el semen de la persona asintomática? ¿Se ha comprobado que el virus vive en el semen y en heces fecales? Lore y posteriormente Luis. ¿Me apoyan, por favor? Sí. Bueno, realmente a mi conocimiento, no soy infectóloga, pero de lo que he estado también informándome, según yo, no hay transmisión sexual, simplemente ha sido a través de flush, ¿no? Más bien se da en una relación sexual a través del intercambio de saliva, ¿no? A través de que pues hay besos, etcétera, y esta cercanía. Sin embargo, como una transmisión sexual, como se da en otras enfermedades por transmisión sexual, pues según yo, y por lo que está escuchando también todo el tiempo con los infectólogos que convivo, no. Pero no sé qué nos tenga que decir el doctor Luis Manuel. Doctora, no soy doctor, soy comunicador, pero gracias, porque yo respeto mucho a los médicos y no vayan a creer que me he hecho esa formación. No es, evidentemente no es una infección de transmisión sexual. La idea vino de un estudio que se realizó con pacientes que habían egresado en un hospital en China, no sé si en Wuhan, y se encontraron en esos primeros estudios, se encontraron algunos indicadores de que había allí la infección, después desapareció. Igual sucedió con la materia fecal, pero solo son estudios. Sí, no. Yo creo efectivamente que el tema que tenemos que ocuparnos es el principal vector, que es la saliva. Ese es el asunto del que tenemos nosotros que ocupar. Sí, la verdad es que, digo, me acuerdo perfecto
un conversatorio muy parecido y estaba, ay, no sé, es que no sé si el doctor, perdón, Luis Manuel se fue, no sé. Creo que sí se fue, pero igual puede comentar. Lo que pasa es que estaba el doctor Galín, que es infectólogo de nutrición, y hicieron exactamente la misma pregunta. Y eso fue también algo que mencionó mucho. O sea, siempre tenemos que cuidarnos del flush, o sea, esta parte de estos aerosoles, ¿no? De la saliva, etcétera, de estos flujos o fluidos, más bien de tipo respiratorio. No está considerada ahorita la vía de transmisión sexual a través de fluidos, por supuesto, sexuales, pues no. No. O sea, y eso es bueno, pues, porque hay que ir quitando esos mitos. Ok. Luis, ¿aún sí nos escuchas? Creo que se fue el audio, la recepción. Bueno, la siguiente pregunta, ¿qué técnicas puedo hacer además de ir a terapia para disminuir la ansiedad que siento al salir de casa y pensar constantemente en contagiarme de COVID? Sí, claro. Bueno, primero están estas medidas de autocuidado, ¿no? Como decíamos, está la respiración diafragmática, que como mencionaba, hay muchos ejemplos de cómo llevarla a cabo de forma adecuada, porque muchas veces creemos que respiramos más bien con la parte del pecho en lugar de con nuestro diafragma, y esto está comprobado, no es nada más algo New Age ni nada por el estilo, está comprobado realmente que genera este control entre nuestros parámetros fisiológicos, específicamente respiración, tensión arterial, frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, va disminuyendo. Segunda, existen otros mecanismos. Hay unos ejercicios que se llama de tensión, relajación, que también los pueden buscar y son diversos ejercicios en los que se van tensando y relajando los diversos grupos musculares y esto muchas veces también se acompaña de cierta meditación, entonces ya estamos hablando como de algunas sesiones de mindfulness. ¿Por qué es bueno mindfulness? No nada más porque suena bonito, la verdad que en español se llama atención plena. ¿Qué sucede? Realmente son ejercicios de atención, es decir, llevamos toda nuestra parte, o sea, toda nuestra producción cognitiva, o sea, nuestro pensamiento, la vamos a llevar y enfocar a nuestra respiración. Eso es que nos ayuda en muchísimas cosas. En primera es un ejercicio de atención importante y la otra es que por lo menos cuando nosotros estamos realizando por lo menos de 15 a 20 minutos de este tipo de meditación, estamos alejando muchísimos de estos pensamientos perturbadores. Y si esto lo empezamos a llevar como una rutina, podemos empezar a tener un impacto también sobre nuestra ansiedad. Creo que son de las medidas que junto con hacer ejercicio, y hacer ejercicio siempre se los digo, hacer ejercicio suena a veces al clásico comer frutas y verduras, pero no, en el caso de la salud mental, en el caso a nivel del sistema nervioso central, que nosotros hagamos ejercicio genera, y está súper comprobado, que promueve la producción de factores neuroprotectores a nivel central, específicamente uno que se llama BDNF. Entonces, cuando nosotros tenemos niveles adecuados de BDNF, lo que se promueve es un recambio celular cerebral, neuronal, óptimo, ¿no? Y disminuye esa muerte cerebral por un ambiente, digamos, tóxico cerebral. Entonces, eso es de las grandes ventajas que tiene el hacer ejercicio, además de todas las otras ventajas, ¿no? Metabólicas, estéticas, lo que quieran. Realmente sí tiene un impacto directo químico, bioquímico sobre nuestro cerebro y que nos ayuda a este equilibrio bioquímico nuevamente de una adecuada neurotransmisión, sobre todo en circuitos que van a regular el afecto, ¿no? Luis, no escuché porque en ese momento me desconectó la máquina. Mira, hacer terapia para disminuir la ansiedad que siento al salir de casa y pensar constantemente en contagiarme de COVID. Bueno, sí, yo creo que ya la doctora, que es la experta en el manejo de salud mental, ya lo respondió. Me gustaría escuchar otra pregunta. Pues prácticamente fueron todas, nada más igual ahorita, pues digo, Cifer, dar
una breve conclusión respecto al tema de hoy. ¿Empiezo? Sí, por favor. Gracias. Creo que hay que hablar de la salud sexual, hay que orientarla, pero a partir de una premisa realista. Nuestra sexualidad nunca ha sido plena. Nuestra sexualidad ha estado acotada por la violencia, por restricciones de tipo moralizante, por restricciones civiles, por infecciones de transmisión sexual, por embarazos no planeados y sobre todo por la violencia y por esa incapacidad de decir no o de decir basta. Como lo hizo en su momento la epidemia del VIH y lo hizo con más virulencia, hoy nuevamente esta epidemia nos tendría que llevar a reflexionar si en esos ámbitos de quédate en casa, de quédate con tu familia, de quédate con tu pareja, a tu pareja sí la puedes abrazar, sí la puedes besar, sí puedes tener sexo con ella, que nos lleven a reflexionar si efectivamente eso que creemos que tendría que ser la lógica de vivir en mi casa con mi pareja formal, legal y moralmente reconocida, es real. Me parece que esa reflexión tenemos que plantearla y también que tenemos que buscar ayuda si no podemos contestarla y también plantearnos la necesidad de hablar con la pareja y si estamos viviendo en una ficción, resolver la ficción, terminarla. Esta sería mi conclusión. Leí nada más brevemente en el chat que hay un usuario que preguntaba cuándo se reanudan los servicios completos. Nosotros lo vamos a avisar pronto, nada más para que tengas una respuesta. Gracias. Bueno, creo que realmente nada más quisiera destacar el tema de que sí es importante voltear a ver nuestra y la de los demás salud mental, nuestra parte de esta respuesta emocional. No nada más en el contexto y durante la pandemia, por supuesto que creo que vamos a ver diversas reacciones, como yo decía, a lo largo de que vamos enfrentando nuevas etapas, pero que este tema del bienestar emocional y la salud mental es un tema más bien global, holístico, que tiene que ver con muchas aristas, no es nada más la ausencia de enfermedad. Y yo celebro mucho que las personas empiezan a poner también mucho más atención sobre esta parte emocional y tomarla, no nada más tomarla en cuenta, sino atenderla. Creo que es importante, así como cuando algo nos duele, que vamos al doctor, ¿no? Realmente esta es una parte crucial que debemos de atender, porque si la descuidamos, muchas veces la parte física puede estar bien, pero la parte emocional no, y esto puede llevar a un deterioro en la parte física. Entonces creo que es un equilibrio, es una simbiosis, no hay salud sin salud mental, y pues decirles que los servicios de salud mental están disponibles. Doctora Arete, de la Torre. Muchísimas gracias. Agradecemos infinitamente a quienes nos han acompañado el día de hoy en este tema tan interesante, que seguramente nos ayudará a tener prácticas sexuales más seguras y una salud mental más fortalecida. Muchísimas gracias, Claudia, gracias, Luis Manuel, gracias, Lorena. Tener este tipo de conversatorios con expertos como ustedes nos ayudan pues a dar también guía durante esta emergencia de salud pública, que recordemos es de los problemas que más, desde el punto de vista de salud pública, que más impacto ha tenido en los últimos 100 años. Entonces, juntas y juntos tendremos que ir aprendiendo estas nuevas reglas, esta nueva normalidad. Y bueno, nada más para recordar a nuestra audiencia, en nuestra página de Sencida tenemos recomendaciones sobre sexo y COVID, alineado justo con las extraordinarias pláticas de nuestros panelistas el día de hoy. Y también recordarles que estará esta información en nuestro boletín de atención integral que se publicará el día de mañana.
Y justo el día de mañana a las 4 de la tarde tendremos otro conversatorio donde hablaremos de las medidas de prevención y control de infecciones, acceso y continuidad a terapia antirretroviral durante la pandemia de COVID-19 y las estrategias para la eliminación de transmisión vertical de VIH ante COVID-19. No falten, los esperamos y muy linda tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias y bonita tarde. No sé cómo acabar.